buenos días, muchísimas gracias. Bienvenidos a CADE Universitario. Felicitaciones por haber sido escogidos para asistir a este tan importante evento. Deben estar muy orgullosos ustedes de haber venido y nosotros como miembros de IPA y de CADE también estamos muy orgullosos de que todos ustedes estén aquí disfrutando de estos días que van a ser sumamente intensos, donde van a tocarse temas que son sumamente relevantes para la trascendencia de nuestra sociedad. El tema que vamos a tocar en esta sesión es institucionalidad, la diferencia hacia el desarrollo. Creo que en las sesiones anteriores ustedes habrán percibido y se ha visto cómo nuestro país, desafortunadamente, es un país donde las instituciones son sumamente débiles. Aquellos que somos mayores que ustedes y que hemos recorrido seguramente muchos años transitando por la vida privada y pública, pero relacionados con el Estado peruano, nos damos cuenta de la falta de institucionalidad que tenemos en el Perú. Y la falta de institucionalidad en el Perú no es exclusiva del Estado peruano. El Perú, desafortunadamente, es un país donde las instituciones también del sector privado son instituciones sumamente débiles. Y creemos que es un rol de la sociedad, del sector público, del sector privado, de la sociedad en general, de reforzar las instituciones, de hacer que en el Perú exista la institucionalidad. Y la institucionalidad, cuando las instituciones se conforman, crean un Estado fuerte. Y en el Perú no tenemos un Estado fuerte porque no tenemos instituciones fuertes y sólidas. En el Perú lo que tenemos es un dominio y un predominio del gobierno sobre el Estado. Y el gobierno es un gobierno temporal, político, y desgraciadamente al no haber partidos políticos en el Perú, la política es de corto plazo y no tiene un programa de largo plazo. Ahora, ¿cómo hacemos los ciudadanos para generar y crear institucionalidad? Ese es el tema de esta y la próxima sesión. Y para hablar de institucionalidad, para ver cómo se tiene que crear la institucionalidad en el Perú, tenemos un panel de primera línea que está conformado de izquierda a derecha por el señor Percy Medina, la señora Patricia Teullet y la señora Beatriz Boza. El señor Percy Medina es jefe de la misión para el Perú de IDEA Internacional y ha sido secretario de Transparencia, esta institución, esta ONG que vela por la transparencia en los procesos electorales y en general por la transparencia de la civilidad en el Perú. La señora Patricia Teullet es economista de la Universidad del Pacífico, ha sido gerente general de Comex Perú, viceministra de Economía y viceministra de Desarrollo Social, y en la actualidad es directora general de Aporta Desarrollo Sostenible. La señora Beatriz Boza es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en leyes de la Universidad de Yale de los Estados Unidos, fue directora del Banco Central de Reserva del Perú, jefa de gabinete de asesores del ministro de Economía y Finanzas, presidente de Indecopi y presidente de PROMPERÚ. En la actualidad es socia de la firma Ernst & Young en gobernanza y sostenibilidad corporativa y presidente de la ONG Ciudadanos al Día, que vela justamente por la institucionalidad en el país. Para hablar sobre este tema de institucionalidad, quisiera dar primero la palabra a la señora Patricia Teullet, quien tiene 9 minutos para su exposición. Muchas gracias, Ricardo. Esta es una muestra de algo que vemos todos los días, un taxi, y se ha escrito muchísimo sobre los taxis en Lima y en el Perú. En otros países no se escribe tanto sobre los taxis, debe ser porque funcionan. Nosotros tenemos historias de taxis que van desde sucesos lamentables como robos o secuestros. Todos conocemos a un taxista que probablemente es profesional. A mí me tocó una vez un señor jubilado a quien el psiquiatra le había dicho que era importante para él salir y conversar con la gente. El señor había decidido que la mejor forma de conversar y conocer gente era haciendo taxi. Sus pasajeros probablemente no tenían idea que eran parte de la terapia que este señor había decidido implementar. Escenas como esta las vemos todos los días,
Cualquier esquina o cualquier media cuadra es un paradero ideal. Una persona se acerca para un taxi y comienza además un proceso que un amigo decía que era como una confesión, solo que muchas veces esto de el asomarse a la ventanilla demora más que la gente que va a un confesionario el día domingo. Y empieza este proceso de negociación para ver si el taxi quiere ir a donde nosotros queremos que nos lleve, porque hay muchos taxistas que dicen, lo siento, ahí no voy, y nos ponemos de acuerdo con el precio. Es decir, es un mercado que uno diría que funciona con libertad de oferta y demanda, pero donde no hay una institucionalidad, no hay reglas que limpiamente lo manejen. El resultado de esto, por supuesto, es el atoro correspondiente, comienzan los autos a acumularse atrás, comienzan los bocinazos, y es el trajín que probablemente muchos de ustedes encuentran o todas las mañanas o todas las tardes en la ciudad. Y esto mismo que vivimos al nivel de una experiencia cotidiana puede escalar y puede convertirse en el mismo fenómeno cuando vemos que el Congreso de la República no representa al total de los ciudadanos, cuando vemos que las reglas que supuestamente deberían ordenar el funcionamiento de una empresa no están funcionando, o cuando vemos que instituciones como la Presidencia de la República, con reglas claras, nos tientan y los ciudadanos incluso estamos dispuestos a abandonar ese afán, ese espíritu, ese respeto por la democracia cuando intentamos una segunda o tercera reelección, no importa de quién. Simplemente la ruptura de las reglas puede ser tentadora en el corto plazo. ¿Por qué son valiosas las instituciones? Las instituciones son valiosas porque asumimos que todos queremos ser parte de un país próspero. Queremos un país que crezca continuamente y para eso se necesita inversión. Y si queremos que haya inversión, las reglas tienen que estar claras. Sabemos que tiene que haber derechos de propiedad que alguien sea capaz de proteger, porque ahí donde yo puedo perder mi propiedad, ahí es donde no voy a invertir. Esos derechos tienen que ser respetados además para todos. No se trata de un grupo que tenga derechos y otro a expensas de otros. Todos tenemos además que seguir reglas de juego parejas. Nadie se quiere entrar a un juego en el cual sabe de antemano que ya el ganador ha sido elegido. Además, necesitamos un país donde haya paz y orden. Esto es Siria. Nadie el día de hoy, en su sano juicio, invertiría a largo plazo en Siria. ¿Por qué? Porque necesitamos también una garantía de paz social, una garantía de que la violencia no va a estallar en cualquier momento. Necesitamos una garantía de que el Estado sea lo suficientemente fuerte, además, como para hacer que las reglas se respeten. Necesitamos trabajadores educados y capacitados que puedan, y ustedes han tenido ya una sesión de tecnología, que sean capaces de alinearse con la tecnología, de aprovecharla en su provecho también y que vean que tienen también ellos oportunidades para poder mejorar, para poder disfrutar de esa prosperidad que el país está teniendo. Es decir, reglas que impulsen tanto a ese factor que es el capital y que se da a través de la inversión, como a ese factor que es la fuerza de trabajo para que se aproveche y también adquiera bienestar a raíz del crecimiento y de la prosperidad económica. Y esto solamente podemos lograrlo con buenas instituciones. Las buenas instituciones han sido determinadas, digamos, hay muchas razones por las cuales se explica o la gente intenta explicar por qué los países son algunos ricos y otros pobres. Y una de las teorías que está muy en boga hoy en día es que todo depende de las instituciones. Y de hecho, las buenas instituciones son aquellas que permiten que nosotros tengamos confianza, que podamos invertir y que podamos crecer y prosperar. Una buena institución política es aquella que determina que el poder no esté libre, sin límites para quien gobierna. Ese señor que ustedes tienen a su izquierda es el líder de Corea del Norte. Ni siquiera se sabe exactamente su edad, hasta su edad es un misterio.
heredó el poder de su padre. Todos sabemos cómo está Corea del Norte y podemos fácilmente compararla con la otra parte del país, que es Corea del Sur, y vemos las diferencias en el grado de desarrollo que ambos tienen, y geográficamente iguales, culturalmente iguales, hay una clara diferencia en sus instituciones. Al lado derecho tienen una foto del Parlamento inglés, una organización que funciona desde hace muchísimos años limitando el poder de quien ostentaba la corona o del monarca de turno. Una buena institución es capaz de hacer que se cumplan las reglas. Nuevamente, Inglaterra, la policía inglesa se hace respetar. No necesita, salvo casos extremos, recurrir a la violencia porque su presencia ya inspira respeto. La imagen contraria la tenemos abajo, Somalia, un país donde no hay un Estado central fuerte que haga cumplir las reglas y que hace que los clanes estén en lucha permanente y por lo tanto nadie sea capaz de imponer el orden y nadie sea capaz de tener reglas o de implementar reglas que los demás vayan a cumplir. Las instituciones buenas hacen que el Estado esté al servicio del ciudadano, dándole los servicios básicos que necesita. Estas son fotos, lamentablemente, del Perú todavía, hoy, y donde vemos que servicios básicos como agua o desagüe o alumbrado todavía no están al alcance de absolutamente toda la población como debiera y podría estar. Las instituciones que necesita el Perú son aquellas que las reglas las hace competir. Muchas veces vemos que cuando alguien está en el poder trata de impedir la competencia, trata de beneficiarse de alguna manera de un monopolio que le permita adquirir ganancias a costa de los demás. Y estos los ejemplos los hemos visto a montones. Hemos visto monopolios estatales en alguna época donde las empresas simplemente no veían, las empresas privadas no tenían ninguna posibilidad de competir con lo que una empresa del Estado podía hacer. Este señor se llama Mobutu, fue presidente de Congo desde el año 65 hasta el año 97. Este señor no tenía límites a su poder. Su grupo allegado se llamaba los Grandes Vegetales y lo que hacían era simplemente apropiarse de todo el bienestar que podía, o toda la riqueza que podía generarse en el país. Y obviamente, mientras el país se empobrecía, este señor tenía un palacio en el propio Congo y tenía una serie de propiedades y palacios en Europa también. Entonces, no había límites a ese poder y esa institución no estaba funcionando como debiera. En el Perú necesitamos buenas instituciones y eso implica que hay un camino largo por recorrer. Comencemos por el hecho de que una madre pueda dar a luz a un niño saludable, que haya recibido los nutrientes que necesitaba, que pueda haber sido atendida en un parto institucional, donde si hay una emergencia pueda ser atendida. Continúa con la posibilidad de que los niños no tengan, no tengan la necesidad de trabajar, sino que tengan la posibilidad de recibir una educación pareja para todos. La educación no puede ser privilegio de quienes puedan pagarla. El país necesita también reglas que hagan que la tecnología sea adquirida e implementada y que conviertan lo que nosotros creíamos que eran desiertos insalvables en campos productivos que puedan, además de generar empleo, generen productos para que el país sea más próspero también. Necesitamos que las reglas estén claras y que no haya jugadores que comienzan a intervenir con algunos privilegios. Y en el caso de las empresas estatales, lamentablemente, muchas veces la tentación es grande, pensamos que el Estado podría hacerlo mejor y lo que termina ocurriendo es que las reglas se sesgan y el Estado juega con unas mientras que el sector privado juega con otras. Hay casos extremos que en el Perú
afortunadamente se dan cada vez menos, que hacen que simplemente los privados dejen de invertir allí donde el Estado está presente. Necesitamos un Congreso que nos represente a todos. No importa qué intereses tengamos, no importa qué ideología tengamos. El poder tiene que estar a servicio de todos y todos tienen el derecho de ser representados. El que una mayoría esté gobernando en un determinado momento no significa que la oposición no deba tener oportunidades de expresar sus ideas y de someterlas a debate. El Perú necesita saber que hay paz, saber que no hay violencia, saber que hay un Estado que es capaz de imponer reglas, donde no tengamos el temor de salir a la calle, idealmente, en cualquier momento, o por lo menos que no tengamos el temor de que haya una manifestación violenta que nadie pueda parar porque el Estado retrocede ante la amenaza. Y finalmente, necesitamos un Estado, que sepamos respetar la institucionalidad y no caigamos en las instituciones de corto plazo. No importa en las tentaciones de corto plazo, no importa de qué tendencias sean, la democracia necesita que haya cambio, que haya rotación, y eso no importa de quién venga, tenemos que exigir que sea así. Ahora, ¿quién va a hacer que esto se cumpla? A mí me dijeron que hoy estábamos con los futuros líderes de este país, así que creo que ya la tarea la vamos a pasar a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. A continuación le pediría al señor Percy Medina, por favor, que nos dé su visión sobre la institucionalidad justamente política. Creo que Patricia te ha puesto la pelota en la cancha para que sigas hablando de institucionalidad política. Efectivamente, muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Creo que lo que voy a presentar es exactamente una continuación de lo que Patricia venía presentando. Nos han dado unos 9 minutos a cada uno de nosotros para presentar algunas ideas y yo quisiera entonces en esos 9 minutos presentar exactamente 9 ideas, una por minuto, para promover después la discusión y que haya reacciones a estos temas. La primera tiene que ver, y además 9 ideas enfocadas, como dijo Ricardo, en la idea de institucionalidad política. La primera tiene que ver con que la democracia en América Latina nunca ha estado tan extendida y ha tenido periodos de tan larga duración como ahora. Pero esa es una historia relativamente reciente, ¿no? Salvo en Cuba, en todos los países de América Latina tenemos regímenes que provienen de elecciones, con variaciones, con distintos grados de intensidad, discutiendo algunos elementos, pero en todos lados hay elecciones salvo en Cuba. Y eso es una historia, como decía, bastante reciente. Cuando ustedes han nacido, en la mayoría de países ya habían regímenes electorales. En cambio, cuando nosotros hemos nacido, la situación era radicalmente distinta, ¿no? Fíjense que no tan lejos como a fines de los 70, en América Latina había 3, 4 países con regímenes democráticos. Venezuela, que tenía una tradición importante de renovación democrática, Colombia, Costa Rica, muy poco más. Las dictaduras eran el panorama general. Hoy día tenemos un panorama democrático bastante extendido. Sin embargo, no hay que olvidar que esa es una historia relativamente reciente y muy frágil. Y está muy relacionada con la debilidad de las instituciones. En el Perú, por ejemplo, acabamos de cumplir un récord de cantidad de tiempo bajo regímenes democráticos sin interrupciones a su continuidad. 12 años, del 2001 al 2013. Fíjense que el anterior récord era 11 años, 9 meses, del 28 de julio de 1980 al 5 de abril del 92. En los últimos 100 años no habíamos tenido un periodo más largo que ese tiempo y acabamos de romper un récord, pero ese es un récord cortito, ¿no? 12 años, 13 años de democracia, pues es muy poco. Tenemos que convertir esos récords en periodos muchísimo más largos de estabilidad democrática. Entonces, primera idea, hay predominancia de democracia en América Latina, pero con una historia
muy frágil, esto es un periodo muy reciente y entonces hay que desarrollar institucionalidad más en el largo plazo. Segunda idea, la democracia es el marco mejor para el desarrollo en el largo plazo, sin duda. Había discusiones entre teóricos hace algunos años, hace alrededor de una década, se discutía mucho acerca de si los regímenes autoritarios podían ser más eficientes o no para generar desarrollo, para hacer reformas económicas, para promover el crecimiento. Hoy día hay prácticamente un consenso en el sentido de que el desarrollo solamente es sostenible en el largo plazo sobre la base de un marco democrático. Y eso creo que es además un debate ganado en la ciencia política y hoy nadie lo discute. No es posible tener desarrollo sostenible sin tener reglas y marcos democráticos para ese desarrollo. Tercera idea, la democracia se basa en cultura democrática y concretamente en instituciones democráticas. No podemos creer que es posible desarrollar democracia si es que no hay una cultura democrática, es decir, ciudadanos democráticos, pero al mismo tiempo instituciones que retroalimenten esa cultura democrática. Y ahí también en el Perú tenemos un déficit importante. Fíjense que de acuerdo con el Latinobarómetro, que es esta encuesta que se hace en los países de América Latina en relación con democracia y cultura, en realidad en relación con temas políticos en el sentido más amplio, de acuerdo con el Latinobarómetro, solo el 12% de los peruanos creemos que en el Perú se cumple la ley. Y ese es el porcentaje más bajo de todos los países de América Latina. O sea, solamente el 12% de los peruanos creemos que en el Perú se cumple la ley. Y otro porcentaje que es preocupante y es también el más bajo de América Latina, tiene que ver con quienes creen que los peruanos somos conscientes de nuestros deberes y derechos. Y solo el 18% de los encuestados consideran que en el Perú somos conscientes de nuestros deberes y derechos, nuevamente el porcentaje más bajo de América Latina. Son dos datos muy fuertes en términos de cultura política y que son el reflejo también de la debilidad de nuestras instituciones. No hay posibilidad de cimentar una democracia si no es sobre la base de instituciones fuertes y una cultura democrática que le dé sustento, y y hay una interrelación entre cultura democrática e instituciones democráticas que hay que, por supuesto, atender. Una cuarta idea que quería compartir con ustedes tiene que ver con que la democracia representativa consiste, esto es una cosa más o menos conocida pero que muchas veces olvidamos, que la democracia representativa consiste en que todos los ciudadanos elegimos entre nosotros a unos pocos que en nuestro nombre toman decisiones. Y como dijo Patricia, esas decisiones se toman para el bien común, se toman recogiendo intereses y demandas de la gente, rindiendo cuentas, y a veces no entendemos que el régimen democrático tiene que tener como componente fundamental la representación, porque es lo que le da sustento. La razón por la cual unas pocas personas nos gobiernan es porque nosotros les hemos delegado ese encargo, les hemos encargado que en nombre nuestro tomen decisiones, definan los grandes temas en el manejo del Estado, y el único fundamento para ello es que han recibido ese encargo y que por lo tanto ese encargo tiene que ejercerse de acuerdo con las condiciones de la representación, es decir, que se haga en nombre de todos, en favor de todos, recogiendo las demandas y los intereses de la gente, respondiendo y rindiendo cuenta frente a ese encargo, haciéndolo con transparencia y con capacidad de darle a la gente explicaciones acerca de por qué esas decisiones han sido tomadas. Si es que el vínculo representativo entre ciudadanos y gobernantes se resquebraja o se pierde, entonces el fundamento de la democracia representativa también se disuelve, se diluye, y entonces la democracia pierde legitimidad. Y eso me permite pasar a la quinta idea. Las instituciones emblemáticas para concretar la representación en general en el mundo son los partidos y los congresos. Evidentemente el Estado en su conjunto permite la representación, la articulación, la rendición de cuentas, etc. Pero las instituciones emblemáticas son partidos y congresos. Y lamentablemente nosotros en el Perú tenemos partidos débiles, congresos débiles,
a pesar de que se considera que no hay democracia sin partidos, en general en la literatura de la ciencia política se considera que no es posible tener democracia sin partidos. Sin embargo, por ejemplo, en el Perú, de nuevo, de acuerdo con el Latinobarómetro, solo 1/3 de los peruanos considera que los partidos son indispensables en una democracia. Y ha habido, como sabemos, muchos intentos interesados por desprestigiar a los partidos, por decir es posible tener un régimen sin partidos, en fin. Todos esos intentos han fracasado, a la larga han demostrado que son en realidad coartadas para los autoritarismos. Los partidos son necesarios porque expresan el pluralismo democrático, porque expresan las distintas visiones que puede haber en un país y porque son los llamados a articular justamente esas visiones distintas, a representar adecuadamente a los ciudadanos. Así que la idea de una democracia sin partidos es una idea impracticable, ¿no? Lo mismo ocurre con el Congreso, que es el reflejo de ese pluralismo y es el espacio estatal donde ese pluralismo debería expresarse. Y eso me lleva a la sexta idea, que tiene que ver con que para que la democracia representativa funcione se requiere de un sistema de partidos eficiente y eficaz y de un parlamento con iguales características. Cuando uno mira los niveles de satisfacción con la democracia en el conjunto de países, uno encuentra una alta correlación entre satisfacción con la democracia y satisfacción con el sistema de partidos, satisfacción con el Congreso, en general también satisfacción con la aplicación de la ley y con la distribución de los beneficios del bienestar. La correlación entre satisfacción con partidos, con la política en general y satisfacción con la democracia es muy alta. Entonces, si queremos gente satisfecha con la democracia y dándole con su apoyo legitimidad a la democracia, necesitamos atender el tema de la representación, el tema de las instituciones emblemáticas de la representación como los partidos y el Congreso. Y no es una novedad el séptimo punto que quiero poner, y es que el sistema de partidos en Perú atraviesa una crisis profunda. Todos sabemos que tenemos en el Perú una grave crisis, pero probablemente no somos conscientes de la magnitud de esa crisis. Si les preguntáramos a cualquiera de los presentes en la sala si tenemos o no crisis de partidos, todo el mundo dirá sí, pues porque parece evidente, no creo que nadie sea capaz de decir no, nuestros partidos son vigorosos, fuertes, dinámicos, ¿no? Pero tal vez no somos los peruanos conscientes de cuán grave es esta crisis. En realidad, en el marco de América Latina, nosotros tenemos una de las peores crisis, no me atrevo a decir la peor porque existen Haití y existen otros países realmente donde no existen partidos políticos, ¿no? Pero estamos definitivamente entre los peores de la tabla, seguramente peor que en el fútbol, en cuanto a crisis del sistema de partidos. Y eso es sin duda alguna, ¿no? Parece que no se cree que estamos peor que en el fútbol. Yo creo que sí. Fíjense que el 70% de los peruanos se declara no simpatizante con ninguno de los partidos, también una de las cifras más altas en América Latina, y la confianza en los partidos políticos ronda el 10%, ¿no? Uno de los niveles también más bajos en América Latina. Los partidos no son muy populares en la mayoría de países, la gente siempre es crítica de la política, etcétera, pero estos niveles son francamente ínfimos, ¿no? 10% de peruanos que confían en los partidos políticos. Por otro lado, el Congreso, ya voy en mi idea número 8, el Congreso, que es un reflejo del sistema de partidos, también está por los suelos, ¿no? Tenemos un nivel de confianza en el Congreso también alrededor del 10%, las bancadas en el Congreso son débiles, fragmentadas. Fíjense que empezamos con 6 bancadas tras la elección de este Congreso, han pasado tan solo 2 años y ya tenemos 8 bancadas, 23 congresistas, o sea, 18% del Congreso cambiaron de bancada en tan solo 2 años. Ese tipo de inestabilidad en los parlamentos también es muy particular y da cuenta de una crisis grave en el Congreso que ciertamente hay que atender porque esa es una de las instituciones emblemáticas de la democracia, ¿no? Y finalmente, quisiera entonces, a partir de estas 8 ideas,
iniciales, dejar una que sea como una especie de reto también para las deliberaciones de ustedes y para el compromiso de ustedes con el país y con el desarrollo. Si queremos un desarrollo sostenible y una democracia enraizada, necesitamos construir partidos políticos institucionalizados también. Partidos políticos que sean inclusivos, que no sean solamente limeños, que lleguen a todo el país. Fíjense que en la mayoría de provincias del país los partidos políticos nacionales no hacen política. No hay política nacional, por lo menos en un tercio de las provincias del país. Es decir, no hay un solo partido. Cuando los partidos adecuaron sus estatutos y sus papeles en relación con la ley de partidos políticos del año 2003, yo hice un análisis de dónde habían declarado tener comités y había un tercio de provincias del país, coincidentemente las más pobres, donde ningún partido tenía instalado un comité partidario. Entonces, para que vean cómo están centralizados básicamente en Lima y en el mejor de los casos en algunas capitales, pero en muchos lugares del país no se hace política nacional. Por otro lado, los partidos en general no tienden a ser inclusivos, por ejemplo, con poner mujeres en cargos de dirección, con los jóvenes, por ejemplo, o con personas que provienen de identidades étnicas diferentes. En fin, hay un problema de inclusividad serio a trabajar en los partidos, hay un problema serio en relación con democracia en los partidos, democracia interna, que hay que trabajar en relación con transparencia, no solamente en cuanto a su financiamiento, que ya es un gran tema, sino también en cuanto a la manera como se toman decisiones, en la manera como se abordan los problemas tanto internos como de la política nacional. Entonces, ahí hay una gran tarea que, como ha dicho también Patricia, es una tarea de las nuevas generaciones, no necesariamente para que todos se pongan a militar en partidos, porque evidentemente eso no va a ser posible, pero para que estemos alertas, para que seamos celosos, guardianes de que los partidos cumplan su función, seamos fiscalizadores, exijamos rendición de cuentas y hagamos los esfuerzos del caso, inclusive desde nuestro voto, en que lo que tengamos sean organizaciones políticas serias, creíbles y no simplemente máquinas electorales o caudillos con un entorno que se presenta a elecciones. Esa es una tarea, ese es ciertamente un reto y yo lo dejaría ahí para la discusión. Muchas gracias. A continuación, pediría a Beatriz Boza, que nos hable sobre cómo hacemos, cómo aterrizamos estas propuestas de generar institucionalidad en el Perú. ¿Cómo es en la vida cotidiana la institucionalidad en el Perú? Un blanco subiendo un cerro es un deportista practicando andinismo. Un andino subiendo un cerro está yendo a su casa. Eso que acaban de sentir, eso que parece de repente un chiste, pero a la vez nos acongoja, es parte de nuestra falta de institucionalidad. En el Perú, en nuestras mentes, en nuestros corazones, los peruanos todavía no somos todos iguales. Para muchos, eso con lo que nacemos o con lo que nos criamos, el color de nuestra piel, el lugar de nacimiento, nuestro idioma materno, nivel socioeconómico o incluso la manera de vestirnos, nos definen, pero también nos diferencian, dándoles prerrogativas a algunos y perjudicando a los demás. Y es que el temor, la desconfianza, los prejuicios, la codicia y hasta la envidia son sentimientos inherentes al ser humano, como también lo son la necesidad de orden, de seguridad
de respeto y de confianza. Prejuicios y necesidad de orden. Temores y necesidad de confianza. Es precisamente el rol del derecho y de la autoridad, es decir, del Estado constitucional de derecho, generar y garantizarnos las condiciones que nos permitan una convivencia pacífica en sociedad, dándonos seguridad, poniéndole coto a nuestros prejuicios, protegiendo nuestra libertad, permitiéndonos crear, creer y confiar. Eso es institucionalidad. Prejuicios y conflictos en medio de la conflictividad social que la última década ha comenzado a crecer. ¿Dónde está el Estado? Veamos dos ejemplos concretos. Ante los abusos, que los hay, de algún empleador, o ante los abusos de un proveedor frente al consumidor, que también los hay, como hay muy buenos empleadores y hay muy buenos proveedores, pero ante los abusos, con un poder judicial desacreditado y necesitado de reformas, con conflictos sociales y una conflictividad creciente, como mencionaba, ¿qué alternativa de política pública privilegiar? En el panel anterior, ¿no?, veíamos algunas posiciones. Y en el Perú algunos, y hoy día estamos viendo proyectos legislativos en ese sentido, consideran que ante este tipo de problemas requerimos una intervención directa de la autoridad. Porque la autoridad es quien tiene que resolvernos los conflictos. Y entonces se privilegia de alguna manera el rol de papá gobierno, por ponerlo así. Una autoridad que media en relaciones laborales, en relaciones de consumo, ¿no? Una autoridad que está ahí de una manera tutelando. Y subyace la noción de un Estado todopoderoso, del que todo lo sabe, del que todo lo puede, del que todo lo hace. De alguna manera, una visión de un Estado y de una autoridad salvadora, como que si necesitamos ser salvados. Como alternativa a este enfoque, llamémosle paternalista, propondría otra. Un enfoque centrado en la capacidad de todos y cada uno de nosotros, en la capacidad de cada persona de solucionar nuestros propios entuertos. Y donde el Estado debe de generar las condiciones precisamente y los mecanismos que nos permitan a nosotros resolver nuestros conflictos. Y solo si no fuese posible que lo resolvamos, ahí entra a tallar de manera subsidiaria el Estado. Una especie de una visión no de un Estado mínimo e inexistente, sino de un Estado muy fuerte, pero de un Estado árbitro, que nos empodera como ciudadanos, no como pobladores, no como beneficiarios de la acción estatal, no como meros usuarios, sino como ciudadanos. Porque lo que está en juego es la visión que tenemos del rol del Estado. Y eso es también la visión de cómo la autoridad nos concibe a nosotros y cómo nosotros concebimos a la autoridad. Y eso es institucionalidad. Porque supone sabernos sujetos de derechos y deberes con capacidad de poder ejercerlos. Institucionalidad, así entendida, es un tema de leyes y de repente de los abogados. Todo este problema que hablamos, que es lo que nos falta en el Perú, ¿es un tema de más leyes, de más sanciones, de más policías? ¿O de repente es un tema cultural, pues? ¿O quizá genético? ¿Es eso así? En el Perú por reglas no nos quedamos. Tenemos leyes y reglas y decretos y normas para todo.
No es un tema de cantidad y no es un tema de más leyes que debe adoptar el Congreso. Es un tema de la calidad de las mismas, porque sacamos más leyes y de ahí tenemos más amnistías. Y entonces el que cumple termina siendo un sonso. Tenemos más leyes y más sanciones y lo único que hay es más corrupción, con lo cual alejamos la posibilidad de confiar en la autoridad, porque hay impunidad. Tenemos más leyes, pero los ciudadanos las conocemos si no tenemos información. La ley se constituye en esta frase de a los amigos todos y a los enemigos la ley. A los peruanos ignorantes que no conocen la ley se las aplicamos y el que la conoce le saca la vuelta. No requerimos más leyes. Plantearía, y los datos que nos acaba de dar Percy, Latinobarómetro, toda América Latina, 12%, solo 12% de los peruanos creemos que el otro cumple la ley. Nos ha dicho 18% somos conscientes que tenemos derechos y deberes. Y en una versión anterior de Latinobarómetro, somos el país donde más gente siente que está siendo discriminada. El cumplimiento de la ley es importante para la vida en sociedad. Y yo quisiera concluir con una idea, y es equiparar todo esto a los incendios. Se requieren bomberos valientes y eficientes para poder lidiar con un incendio, qué duda cabe. Pero todos los bomberos del mundo, todos juntos, no sustituyen una adecuada y eficaz política de prevención de incendios que nos incluya a todos y que nos enseñe cómo prevenirlos. Y eso se construye a diario, de a poquitos, al niño enseñándole cómo no jugar con los fósforos, a nosotros tener cuidado. Cada uno de nosotros podemos ser el gran antídoto contra los incendios. Eso es cómo se construye la institucionalidad. Y la institucionalidad, como el Estado constitucional de derecho, no son entelequias abstractas, sino garantías concretas para todos, que nos permiten saber que ningún poder puede estar por encima de la dignidad, que ninguna autoridad puede estar por encima de la persona humana, que ninguna forma debe estar por encima del contenido, que ninguna fuerza bruta puede socavar nuestra libertad. Eso es institucionalidad. Y este lema que nos propone la CADE universitaria, institucionalidad, seamos rebeldes, respetemos las reglas, es absolutamente provocadora y necesaria. Y ustedes son los que van a poder hacer una diferencia. Esta idea de seamos rebeldes en un país como el nuestro, donde reina la impunidad, donde no se aplica la ley, donde reinan los prejuicios, en ese país decir, creo en la bondad de la ley, del derecho y de la justicia. Creo en ella para que ante nuestros cerros no veamos cómo suben nuestros prejuicios, sino cómo potenciamos nuestra humanidad. Gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, muchísimas gracias, Patricia, Percy. Yo creo que todos tenemos hoy día una idea bastante más clara y enriquecida de lo que es la institucionalidad. Y yo quisiera cambiar un poquito el formato porque voy a ser provocador. Percy nos ha hablado de la institucionalidad política y termina diciendo que la base fundamental de la creación de la institucional política son los partidos políticos. Yo creo que hay institucionalidad, si los tematizamos, la institucionalidad política, las instituciones del Estado y las instituciones de la sociedad. Yo creo que si agarramos la institucionalidad, la sociedad civil o el sector privado, el Estado peruano, el Estado de cualquier país y la política. Como este es un CADE universitario, yo me voy a permitir preguntarles a ustedes tres, cada uno en su tema, medidas concretas, pasos concretos que estos jóvenes que hoy día están terminando la universidad y que mañana salen
a la vida privada, a la actividad privada, ¿qué deben hacer? ¿Cuál es la recomendación que le daría Percy Medina a estos jóvenes universitarios en cuanto a... Porque hemos quedado en que los partidos políticos son malos. La pregunta es, ¿deben participar en política? ¿Deben votar bien o deben ser bien votados? ¿O deben ser candidatos? O sea, los partidos políticos son malos, ¿por qué? Porque los buenos no están. ¿Qué deben hacer los jóvenes? ¿Deben entrar en política? ¿Le tenemos miedo a la política? Son, me parece, muchas preguntas y que habría que responder colectivamente, ¿no? Porque además, si hubiera una receta mágica, pues sería una maravilla y en realidad hay que entrarle por varios lados. Pero si no empezamos a entrarle al problema, vamos a seguir así o peor, porque lo que está ocurriendo es que la institucionalidad política se deteriora cada vez más. No tenemos mejores partidos que los que teníamos hace 10 años, sino probablemente partidos en más dificultad. Y cuando decimos que los jóvenes tienen que meterse, decimos no solamente que tienen que meterse a militar en partidos, sino que tienen que desde su perspectiva, en algunos casos será militar, será activar políticamente, en otros casos será controlar, en otros casos será, desde la perspectiva de los empresarios, por ejemplo, no financiar aventuras electorales, financiar instituciones políticas. Empresarios, o sea, no, pero el mensaje es los jóvenes que están aquí. De acuerdo. ¿Cómo deben participar en política? ¿Cómo deben hacer que mejore la institucionalidad política los jóvenes? A ver, no es una respuesta fácil. Yo creo que hay esfuerzos importantes que se han hecho en varios lugares por una activa participación, por ejemplo, de los jóvenes al interior de los partidos. Eso es una gran línea de trabajo. Una segunda es a través de organizaciones que controlan, fiscalizan, acompañan el proceso político, exigen rendición de cuentas, exigen transparencia, etc. ¿No? Yo he tenido durante 10 años la suerte de dirigir Transparencia y habían miles de voluntarios que querían participar en política, pero desde la perspectiva de los ciudadanos que controlan, que vigilan, que supervisan, no necesariamente que están en el interior de los partidos. Se puede hacer también a través del voto, ¿no? Uno cuando vota tiene que ser responsable. ¿Cuántas veces a la hora de votar no nos preguntamos qué hay detrás de una cara bonita y simplemente votamos por un eslogan o lo que fuera? Y eso es algo que evidentemente hay que evitar. En la última elección hubo un grupo de jóvenes, del 2011, un grupo de jóvenes de organizaciones que lo que hicieron fue una campaña que se llamaba Vota Bien, para que la gente mire planes de gobierno, consulte hojas de vida de los candidatos, sea exigente. Tenemos que ser exigentes con nuestros políticos, porque si dejamos pasar así nomás que a la política se llega con un eslogan y una bonita foto, pues vamos a tener lo que tenemos, ¿no? Beatriz, la institucionalidad del Estado. Tú has trabajado en el Estado peruano, tú has sido un miembro muy importante de la institucionalidad del Estado peruano. Una cosa que adolecemos es que el Perú, las instituciones, sobre todo del Estado en la parte social, porque creo que las instituciones del lado económico, mal que bien, han venido reforzándose a lo largo de los años, Banco Central de Reserva, Indecopi que tú has presidido, SUNAT, etc. Pero las instituciones del Estado peruano desde el lado social, la policía, el Poder Judicial, es decir, las municipalidades, etcétera, tienen realmente unas enormes deficiencias institucionales. No se pueden considerar instituciones de repente. ¿Qué pueden hacer los jóvenes que salen a la vida laboral en diciembre de este año? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cómo deberían hacer? ¿Cuál es su rol para mejorar la institucionalidad del Estado peruano? No es un tema solo de la autoridad. Creo que es un tema de todos nosotros. De saber que tenemos derechos, que no somos beneficiarios de un programa social, sino ciudadanos con derechos. Lo que ocurre es que en el Perú no nos sentimos sujetos de derecho todavía. Ustedes están viviendo una situación muy diferente, como se planteaba acá en el panel, que la de nosotros. Tienen un futuro por delante. De alguna manera, con todas las dificultades, hay estabilidad. A través de su conocimiento van a poder llegar lejos. Y si te dedicas y si te esfuerzas, vas a poder hacer mucho. Contempla poder, aunque sea algunos años, trabajar para el Estado, para el municipio, para la región,
de repente para la UGEL, a través de tu colegio, para la PAFA. Contempla involucrarte a tratar de hacer donde tú estás un sitio mejor. Trata de informarte cuáles son los derechos y deberes. ¿Y por qué no tratas de ayudar que otras personas sepan que tienen derechos? No para gritarlos, sino para ejercerlos. Y busquemos cómo nos comprometemos con cumplir la ley. Eso que parece tan básico es lo que nos diferencia de los países desarrollados. O cuando alguien en el sur cruza a Chile, a los peruanos manejamos perfecto. O te vas a un país del norte y la gente, los peruanos manejamos bien. Y acá, incluso yo en la calle, miren, terrible. ¿Cómo podemos ir cambiando lo que ocurre? Porque tenemos las autoridades, los políticos y los partidos que nos merecemos. No es que ellos sean malos, o que no estén haciendo lo adecuado, o que sean corruptos. Es que nosotros los estamos dejando. Y hoy día ustedes tienen el arma más poderosa. Se llaman las redes sociales. Hoy día ser autoridad a mí me generaría aprehensión. Y gracias a Dios ahora estoy en el sector privado. Pero porque la autoridad la tiene más difícil. Tiene que hacer todo lo que hacíamos nosotros antes y además está como una cajita de cristal que está recontraexpuesta a las opiniones de los ciudadanos. Ustedes pueden generar opinión. De aquí puede salir un movimiento que comience a pensar, ahora que tenemos elecciones en un año, que van a cambiar nuevamente la faz política del país. ¿Vamos a estar eligiendo al que nos diga las cosas más bonitas? ¿O ustedes van a poder estar entrando al portal de transparencia y averiguar cuánto dinero hay? ¿Eso es cierto? Hoy día ustedes tienen acceso a toda la información que quieran y van a poder acceder a todos los panelistas y comentaristas que hemos estado acá en los paneles y a distintas gentes para pedir opinión. Pedir opinión y formar opinión es la mayor responsabilidad ciudadana para que no votemos de una manera que nos den gato por liebre. Gracias, Beatriz. Patricia. Muy brevemente, porque queremos hacer algunas preguntas, ¿qué recomendarías tú a los jóvenes para generar la institucionalidad desde el sector privado, desde la sociedad civil? La universidad es una institución, ellos están en la universidad. Los equipos de fútbol son instituciones. ¿Qué pueden hacer los jóvenes o qué es tu recomendación? ¿En qué se deben involucrar en el más corto plazo para poder generar una mejor institucionalidad en el país? Como dices, Ricardo, no solamente los partidos políticos son la forma de participar en la vida ciudadana. Ahora resulta que el problema de falta de partidos es también un problema de exceso de partidos. Lo que tenemos son movimientos y alianzas que se arman en el momento en que hay un fin electoral pronto con resultado inmediato. Y ese es un poco, y a eso quiero dirigirme con el tema de qué hacer. Cualquier cosa que decidan hacer, sea involucrarse en un partido político o en alguna institución como la que Beatriz sugiere, implica trabajo, e implica dedicación, e implica tiempo. Y siempre vamos a encontrar una razón o algo mejor que hacer porque los resultados no se van a dar de manera inmediata. Los resultados se van a dar en el largo plazo y nos vamos a aburrir muchas veces en el camino. Entonces, creo que brevemente mi recomendación sería no. Cuando nos pongamos a hacer algo, seamos conscientes de que va a tomar tiempo, de que va a implicar mucho más esfuerzo y que los resultados primeros probablemente no sean los que estamos esperando, pero aquello que están haciendo bien vale la pena, porque lo que vale la pena siempre significa un esfuerzo mayor. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Nos quedan unos pocos minutos para las preguntas. No sé si, de aquí no se ve casi nada, pero no sé si hay alguna pregunta, los señores que están con los micros. Sí. Sí, por favor. Buenas tardes con ustedes. Mi nombre es Gary y vengo de la ciudad de Trujillo. La señora Bosa habló dentro de su ponencia acerca del derecho de la propiedad privada, lo cual yo considero de que es importante para el tema de la inversión, porque si no está resguardada o amparada,
es imposible que un inversionista venga a invertir su dinero en nuestro país. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando este derecho a propiedad sirve de pantalla en algunos casos? Ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua emitió un informe donde señala de que es casi imposible fiscalizar o supervisar el recurso hídrico, en específico de las aguas subterráneas, cuando ellos quieren entrar a supervisar o fiscalizar desde el pequeño agricultor o hasta las grandes empresas agroindustriales que tienen sus pozos de agua, unos más sofisticados que los otros, entonces no pueden entrar a fiscalizar. ¿Qué hacer con ese derecho de propiedad? Limitarlo, institucionalizarlo más, fortalecerlo, modificarlo. La segunda pregunta era relacionada, hablando de democracia representativa, ¿qué hacer cuando tenemos como última herramienta, como último medio de protesta o de escuchar o de hacernos escuchar a esas manifestaciones, a esas protestas, ante situaciones tan indignantes como la famosa repartija? Institucionalizamos ese tipo de cosas, hacemos un continuismo con el tema de las manifestaciones o protestas a lo largo del tiempo, hacemos de que esto se mantenga en el abstracto, modificarlo, reformarlo o ampararlo. Gracias. Beatriz. Derecho de propiedad, agua, poder regulador del Estado, fiscalización. Necesitamos un Estado peruano fuerte. Tuve el privilegio de liderar una institución Indecopi cuando puso la multa hasta hoy día más alta dada en la historia del Perú, $1 millón. Tomó 16 años y la Corte Suprema el año pasado ratificó y finalmente ya es cosa juzgada. Necesitamos un Estado peruano fuerte, un Estado regulador técnico, con la creatividad para tener la capacidad de fiscalizar. Estamos muy lejos en algunos temas, como agua, por ejemplo, y en algunas zonas del país, para que tengamos una fiscalización efectiva. De la misma manera debemos de decir que hay derechos de propiedad que deben de ser protegidos. Y el derecho de propiedad no es un tema de tamaño. Proteger el derecho de propiedad es proteger la marca del pequeño comerciante, como es proteger también la fábrica que no sea invadida. Derechos de propiedad es protegerte la posibilidad de salir adelante invirtiendo, endeudándote, sacando una hipoteca de tu casa para que luego de algunos años a través del Fondo de Mi Vivienda puedas terminar siendo dueño y tener un patrimonio. Derecho de propiedad no es un tema de tamaño, es un tema de saber si nuestros ahorros pueden generar riqueza. Es un tema de saber si nuestra creatividad se puede convertir en algo de lo cual tú puedas lucrar después, derecho de autor, patente o de tu marca. Y entonces, el tema que se planteaba es bastante complejo, que tiene que ver con toda la regulación de agua en el país, un tema de futuro para Perú y para el mundo, tanto de abogados como de economistas o de científicos que hayan acá. El tema de agua va a ser una de las necesidades que van a haber en el planeta en los siguientes 50 años, en la época de ustedes, quizá nosotros ya viejitos, pero para ustedes es un tema crucial. Muchísimas gracias. Desgraciadamente son las 11:30 de la noche.